En la serie de prácticas meditativas hacemos solamente prácticas de meditación guiadas o semi-guiadas, puramente. A continuación de esta práctica se darán ciertas explicaciones para escuchar de forma optativa. La idea es brindar un acompañamiento y una guía para favorecer la práctica. ¿Cómo están? Habla Ezequiel, les habla Ezequiel y hoy en un nuevo episodio de series de meditación práctica vamos a hacer una simple pero focalizada meditación sobre la respiración. Vamos para allá. Adoptando una posición meditativa, sea sentados en lotus o en el piso o de piernas cruzadas o en una silla si les es cómodo, pero siempre manteniendo en lo posible una posición erguida y una posición digna con las instrucciones que ustedes ya conocen. La consigna es meditar sobre los estímulos de la respiración a medida que los vaya guiando o semi-guiando, tratando de mantener y resolver, volviendo y volviendo a esas partes del cuerpo que van a ser transformadas, modificadas, cambiadas a medida que nuestro proceso de respiración transcurre. Esa fue la consigna y vamos para allá. Nos tomamos un momento para cerrar los ojos y sentir una sensación general del cuerpo. Y aproximándose un poco al ritmo de la respiración. Ahora empezar a sentir lo que ocurre en las narinas, en la parte circundante a la nariz, la entrada y la salida de aire en esa zona. Cómo cambia la intensidad, posiblemente la temperatura, posiblemente el grado de humedad, posiblemente algún movimiento. Adherirse mentalmente, atenerse a esas sensaciones corporales. Y dentro de esas sensaciones corporales, ver si por unas pocas respiraciones podemos percibir esa periodicidad, ese ritmo que también tiene. Inhalación, exhalación, inhalación, en fin. Y ahora dentro de este espacio, empezar a transicionar hacia la zona del cuello
y el pecho, el tórax, y cómo esta también. Empezar a observar, a contemplar, a dirigir la atención a esas sensaciones, de cómo esta también cambia, cómo esta zona también se modifica. Esos movimientos, estar registrando los movimientos de esta zona, la entrada y la salida de aire, probablemente el pasar por el cuello, por la garganta, ¿no? Es lo que puedan estar sintiendo. Probablemente ciertos movimientos. Probablemente cierta creación de tensión mínima, pero sí cierta tensión y cierta distensión en cada uno de los movimientos, ¿no? De inspiración, de inhalación y exhalación. Os dejo unos instantes en esta sensación. Y ahora, aún dentro de esta zona, sentir un poco por unos ciclos la periodicidad, la frecuencia, si se puede sentir algo de esa rítmica que hay también en esta zona. Inhalación, exhalación, cada uno a su propio ritmo, el cual por supuesto no queremos modificar, no hay ninguna necesidad. Y ahora, recogiendo nuevamente nuestra capacidad de transicionar, dejar la zona torácica y observar los cambios que se dan en la zona abdominal, en la panza, puede ser en la zona posterior del cuerpo a la misma altura. Empezar a observarlo, contemplar los movimientos, focalizar en eso, atenerse a esa zona. Puede ser que sientan el empuje de la respiración en esa zona. Puede ser que sientan cierta tensión o más bien cierto estiramiento, se puede decir, de esos músculos empujados. La sensación más de vacío frente a la sensación más de lleno, de llenarse, de estar en algo que está lleno, ¿sí? En la retención, en la mínima retención que digamos en el espacio entre la inhalación y la exhalación, una serie de sensaciones. Y entonces nos dejo unos instantes en esta zona del cuerpo, siempre relacionado con los cambios vinculados a la respiración. Y ahora, y tal como hemos hecho en las zonas anteriores, dedicarse un poco a sentir la periodicidad, la frecuencia
de esas intensidades que cambian, de esos movimientos que cambian. Y a su manera en cada zona del cuerpo está lo que cambia cuando se da la inhalación y la exhalación. Y cada uno a su ritmo, la inhalación y la exhalación, que hay una cierta rítmica, una cierta frecuencia que se puede sentir más allá, junto con los cambios corporales que se dan en esa zona. Y ahora en una nueva etapa, siguiendo con el foco en la respiración, vamos a observar o cualquiera de estas tres zonas, o un poco todo a la vez, o un poco más libremente, en donde la atención quiera ir de todas estas zonas transicionando, o porque la zona nos llama la atención en particular y hay cambios. Tratando de volver a la zona cada vez muy gentilmente, muy diligentemente, si nos damos cuenta que nos hemos distraído con la mente de pensamientos, con la mente pensante. Los dejo unos instantes en esta sensación. Sea cual sea el estímulo de la respiración que han estado o que están experimentando ahora, además, sentir también la frecuencia, la ciclicidad, la rítmica, la periodicidad de estas sensaciones. Acompañarlo, sentirlo, registrarlo. Si desean seguir esta meditación, pueden interrumpir momentáneamente la grabación y seguir meditando. Si no es así, si quieren llegar al final, ahora allá vamos. Seguimos registrando los estímulos de la respiración en la zona que hemos elegido dentro de este gran espectro. Y empezar a registrar también, abrir esta esfera de atención, como lo llamamos nosotros, esta esfera de atención posible también a todo el tronco, a la cabeza. Sensaciones que pueden o ya pueden no estar vinculadas con la respiración, a donde la atención se dirija de todos estos lugares corporales. Y ahora abrirlo también a todo el cuerpo. Sentir los puntos de apoyo del cuerpo. Sentir en general nuestra posición, pero sentirla desde adentro, no con el sentido de la vista, sino con el sentido kinestésico,
con el sentido de la sensación corporal, con el sentido propioceptivo. Y en general, sentir cómo nos sentimos en este momento, en esta posición en que estamos. Y poco a poco, escuchar también los sonidos exteriores y abrir mucho más la esfera de atención, saliendo de a poco de ese foco del que estamos saliendo, y ya se pueden permitir hacer los primeros movimientos de a poco, despacio, y cada uno a su ritmo, por supuesto, para finalmente, entre toda esta apertura de la esfera, también ir abriendo los ojos, cada uno a su ritmo y favoreciendo más y más lentamente el movimiento. Ahora cada uno les sugiero, antes de pasar a la parte, si quieren por supuesto, a la parte explicativa, detener, interrumpir la grabación y pensar 1 minuto o 2 minutos, hacer lo que llamamos la recolección o la resolución, la recolección, o la recapitulación, y pensar cómo fue esta experiencia, ¿no? Y pensar y no la pueden hacer sin la guía en algún momento también. Así que si quieren acompañarme o no lo han hecho 1 o 2 veces a la parte de la explicación, se pueden quedar en este podcast, si no, en este episodio. Si no, les doy los saludos y sigan con las actividades que ustedes quieran hacer. Hasta luego. Hola, ¿cómo están? Si han llegado hasta acá es porque quieren escuchar un poco la parte explicativa, la parte descriptiva de este ejercicio, que por supuesto creo que 1 o 2 veces vale la pena a veces escucharla, pero en general van a querer practicar repetidamente la meditación. En general, en las prácticas en las series de práctica meditativa, me gusta articularlo, me gusta explicarlo para conectarlo con los conceptos de los episodios que vemos en los episodios, para conectarlo en el ejercicio o cada uno de los ejercicios en el cuadro general de lo que es la práctica meditativa, y por supuesto para aquellos que están realizando una práctica en algún grupo de trabajo, como puede ser el nuestro u otro, les va a dar una perspectiva más amplia de lo que están haciendo, de lo que pueden hacer, o de lo que pueden mejorar, o en qué dirección puede ir la práctica de cada uno. Y esto lo digo porque muchas veces, y nos pasa a todos, en la práctica meditativa siempre nos sentimos que lo estamos haciendo mal. Siempre nos sentimos que somos nosotros, que soy yo, que eres tú, que hay una falla en cada uno de nosotros, ¿no? Y no es una falla en uno mismo, sino, como siempre, bueno, si ustedes escucharon los primeros episodios en particular, y en general con este tema seguimos siempre, es una naturaleza de nuestra mente, es una naturaleza del modo de funcionamiento por defecto, es una naturaleza de que siempre los pensamientos automáticos están surgiendo y tienen su propio patrón y tienen otro plan para nosotros que no es precisamente el de medita tranquilo y siéntate, ¿no? Siéntate y medita tranquilo, no es exactamente eso, sino que es otra cosa, es otro plan que tienen para nosotros. Pero de esto
De esto justamente no quiero hablar de los pensamientos automáticos esta vez, sí mencionar que por eso es importante saber que hay otras personas que están experimentando algo parecido, que les cuesta aproximarse a la meditación. Y uno de los motivos por los cuales empecé con la serie de prácticas meditativas es porque me doy cuenta que si bien lo ideal sería sentarse a meditar sin una guía, la guía meditativa por temas, la meditación guiada, siempre en la línea de la observación pura, es un excelente puente para esto, y además es un instrumento que uno lo puede aplicar en cualquier momento, por más que ya se sienta a meditar solo. Muchas veces uno necesita esta guía, necesita saber en qué línea va a meditar, con qué consignas, y esto creo que nos puede ayudar a todos, ¿sí? Sinceramente. Entonces, bueno, la meditación de hoy se trató de una meditación de aproximación, de conocimiento hacia lo que son los estímulos de la respiración, y no necesariamente o mucho más allá de la respiración, de la meditación formal conocida que presenté en uno de los, al fin de la primera decena más o menos de los episodios, que fue la Anapana, que es una meditación en el triángulo. Esta meditación guiada sobre la respiración pasa por distintas zonas, hace un poco de transiciones, pero es guiada, pero da como puntos de apoyo y puntos de referencia hacia dónde podemos llevar la atención. Por eso pienso que es una excelente meditación, no solo para el que está meditando hace tiempo y está buscando un poco una guía y quiere meditar unos 15 minutos o una media hora sobre la respiración en distintas zonas y tener una parte más guiada, una parte menos guiada, sino que además me parece una muy buena meditación para aquellos que están justamente empezando a meditar, empezando a buscar con qué técnicas, con qué métodos meditar, y que necesitan ciertas, ¿cómo se dice?, guías, pero ciertos indicios de por dónde ir, ciertos indicios de lo que puede pasar en la meditación. Me parece un excelente una práctica adecuada, digamos, para las primeras, para la primera o la segunda, pero también más allá, sesión o encuentro en una serie de grupos de trabajo, en una serie de introducción de trabajo con la meditación, donde se respeta absolutamente las reglas o los principios, diría más bien, los principios y los valores de lo que es la meditación de observación pura. Acá no hay ninguna imaginación, ninguna imaginería, simplemente práctica guiada. También se trató un poco de introducir transiciones, pero sin entrar demasiado en eso, aún dentro de la respiración, pero transiciones. Y hablamos de la esfera de atención, un tema que lo vinimos tratando en los episodios, sobre todo desde la fin de la primera decena hasta un poco la mitad de la segunda decena, pero en general es un concepto que nos acompaña, y lo voy a decir no por primera ni por última vez. La esfera de atención o las posibilidades de atención, la esfera de atención posible, son todas aquellos posibles puntos de atención que hay en una parte de la meditación formal, puede ser también en una parte de la meditación informal, en un periodo de meditación donde decimos de todo esto se puede la atención puede digredir, puede
puede elegir espontáneamente o no espontáneamente, pero dentro de todo esto, cuando uno está fuera de la esfera de atención posible, debe aceptar y debe volver. Pero esa es la idea de la esfera de atención posible, una idea que hemos tratado y la vamos a seguir tratando, porque en las series de práctica meditativa esto va a cobrar especial atención y lo podemos ver en la práctica con muchas variedades, y todas las variedades que al centrarnos en lo que es la esfera de atención y en la práctica meditativa misma, vamos a poder centrarnos más en esto, en poder identificarlo, en poder, ¿cómo decirlo?, demostrarlo, mostrarlo y decir que está ya en esta meditación y en esta parte de la práctica. La esfera de atención posible fue esta y esta, y acá la esfera de atención es esta y esta. Esto nos posibilita mucho más centrarnos en el concepto, tal vez inclusive más prácticamente, más tangiblemente diría, que si estamos en un episodio en donde en realidad hacemos un interludio meditativo y la cuestión es otra. Bueno, espero que esta explicación haya sido interesante, haya sido ilustrativa, y nos veremos ya en el próximo episodio, que puede ser un episodio teórico práctico o un episodio dentro de la serie de prácticas meditativas. Fue un gusto, acá Ezequiel, y espero que sigan bien y que tengan un excelente resto del día. Hasta luego.